Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física, de selectividad, del tema de óptica. Sobre una lámina de vidrio de caras planas y paralelas de 3 centímetros de espesor y situada en el aire, incide un rayo de luz monocromático con un ángulo de incidencia de 35 grados. La velocidad de propagación del rayo en la lámina es de 2/3 de c, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. En el apartado A nos pide que determinemos el índice de refracción de la lámina. Apartado A. Bien, pues ya que conocemos la velocidad de propagación de la luz en el medio, el índice de refracción se puede calcular como c partido por v. V es esta velocidad de propagación en el medio y nos dicen que es de 2/3 por c. Así que simplificaríamos la velocidad de la luz en el vacío y nos quedaría que el índice es de 3 medios, o lo que es lo mismo, 1,5. En el apartado B nos dice que comprobemos que el rayo emergerá de la lámina y determinar el ángulo de emergencia. Bien. Pues vamos a hacer el B, y en el C nos dice que dibujemos la marcha del rayo a través de la lámina, así que vamos a hacer los dos apartados en uno. Vamos a dibujar, si esta fuera la lámina, el rayo incidiría, aquí tendríamos una normal, con un ángulo de incidencia ahí. A este punto le llamamos A. Aquí saldría refractado con un ángulo de refracción R. Y aquí tendríamos otra normal. Y por trigonometría, este ángulo debe ser también R, que va a ser el ángulo de incidencia en la segunda cara. Este punto le vamos a llamar B. Y aquí tendríamos el ángulo de emergencia, E. Esta distancia la conocemos y vale D. Bien, pues vamos a utilizar la ley de Snell en estas dos caras para poder calcular este ángulo de emergencia. En la primera cara tendríamos que el índice en el vacío, o en el aire, que es 1 en el aire por el seno del ángulo de incidencia, que nos dicen que es de 35, tiene que ser igual a el índice de la lámina multiplicado por el seno del ángulo de refracción R, que no conocemos. Y en la segunda cara tendríamos que este índice por el seno del ángulo R, que en este caso sería el incidente, tiene que ser igual a n de aire por el seno del ángulo emergente. Bien, como hemos dicho, no conocemos los ángulos R, pero aquí tenemos n seno de R y n seno de R. Así que vamos a igualar los otros términos. Tendríamos NA, que es 1, o sea, el índice del aire 1 por el seno de 35, va a tener que ser igual a 1 por el seno del ángulo emergente. Así que el seno de 35 tiene que ser igual al seno del ángulo emergente, por lo que podemos deducir que el ángulo emergente tiene que ser igual a 35 grados. Y en el apartado D nos piden que calculemos la distancia recorrida por el rayo dentro de la lámina. Bien, apartado D. Pues volvemos a dibujar la lámina. Lo que nos piden es que calculemos esta distancia. Y sabemos cuál es la distancia D, que es el espesor,
Así que nos faltaría calcular R. Y con R y con D podremos calcular la distancia que nos piden. Vamos a llamar, esto es A, M y B. Lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Snell en la primera cara y despejar este ángulo. En la primera cara tendríamos que el índice del aire multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que sería de 35, tiene que ser igual al índice de la lámina multiplicado por el seno de R, que es el ángulo que queremos calcular. NA, el índice del aire, es 1, multiplicado por el seno de 35. El índice de la lámina vale 1,5, como hemos calculado antes, y multiplicado por el seno de R. Despejamos el seno de R y tiene que ser igual al seno de 35 partido por 1,5. Y esto va a ser igual a 0,3824. Y haciendo el arcoseno obtenemos que R vale 22,48 grados. Ahora, ya que tenemos el ángulo, lo que tenemos que hacer es relacionar en este triángulo que hemos dibujado, pues el cateto contiguo a este ángulo con la hipotenusa. Y esto se hace por medio del coseno. O sea, el coseno de R va a ser igual a AM, o sea, cateto contiguo partido por hipotenusa, que sería AB. El cateto contiguo es el espesor de la lámina, que es D, y AB es la distancia que recorre, que es la que queremos calcular. Así que despejamos AB y va a ser igual al espesor partido por el coseno de R. Esto es igual, el espesor es de 3 centímetros y tenemos el coseno del ángulo 22,48. Y esto resulta ser igual a 3,25 centímetros. Por lo que el rayo ha recorrido esta distancia dentro de la lámina. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.